Hola Ceci, Hola, hola, Su, ¿cómo estás? pues hija mía, yo hoy día más que contenta. Como nuestros amigos saben, este mes de abril lo dedicamos también a las personas que tienen esta capacidad tan especial y diferente de entender el mundo y que nos enseñan tanto precisamente con aquello que logran compartir con nosotros. Estamos hablando de las personas con una neurodiversidad y pues aquí nos acompaña en nuestro sin truco una que ha sido una persona que ha sido nuestra colega y Ay, nuestra amiga. colega, Hemos amiga, compartido compañera, comisiones, hemos maravillosa, compartido maravillosa, preocupaciones, hemos compartido tantas cosas. Te hablo de de Catherine todo, sí. Lecaros. Catherine Lecaros, una gran periodista, una estupenda psicóloga, una divulgadora precisamente en este ámbito de la neurodivergencia. Catherine, bienvenida de todo corazón a nuestro Bienvenida. truco. Katy, Muchísimas querida, gracias. bienvenida. Gracias, querida Ceci, gracias Susi. La verdad, eh, un gustazo poder conversar con amigas, con personas con las que hemos tenido una ruta muy linda, un momento de la vida muy bonito, ¿no? Donde hemos vivido el día a día del acontecer nacional y nos hemos encontrado en tantas Vaya. batallas, Exacto. creo, ¿no? Vaya momentos, qué Pues cosas, sí. que le hemos pasado muy bien y hemos establecido lazos, esos de amistad y de cariño que traspasa el tiempo, ¿no? Que trasciende, mira, pasan los años, pero yo te veo estupenda, te veo muy bien y te felicito por los logros y el trabajo que estás realizando, querida Karen. Lo ha adelantado tú, estás Ujú. realizando una labor muy, muy importante, Pues que queremos sí. que nos las cuentes, por supuesto. Sí, muchas gracias. Bueno, Háblanos de mente diversa, con claro mente que sí, diversa. encantada. Bueno, yo comencé, como ustedes saben, una ruta en el ámbito de las comunicaciones, era mi mundo, era lo que yo disfrutaba hacer y lo que siempre disfruto hasta el día de hoy. Pero bueno, se dieron las circunstancias, me casé, tuvimos un hijo, ¿no? Y poco a poco, algunas circunstancias de la vida me hicieron notar que había algo que para mí, por lo menos, no era capaz de entender. Entonces, había circunstancias, por ejemplo, de situaciones que se planteaban que para mí eran inflexibles de parte de mi esposo y que de repente no podíamos entender en casa. No entendíamos esta inflexibilidad, lo que para mí era prácticamente un absurdo en ese momento. Ujú. Y estas situaciones empezaron a darse de distintas maneras, ¿no? Sin que ello implicara que no había pues una comunión familiar, porque había una comunión familiar, un esposo que me amaba, que amaba a su hijo, que era algo evidente, pero habían circunstancias que no cuadraban. Entonces, esto me hizo tomar una determinación, ¿no? Y esa determinación fue basada en tratar de entender más desde el punto de vista de la ciencia. Y Cierto. desde ahí comencé a estudiar psicología. En ese interín se da la pandemia y decidimos hacer algo que era principalmente el tema de tratar de explicar a la gente qué es lo que tenía que hacer o qué situaciones debía seguir o procedimientos para poder estar, por lo menos asegurarse de estar lo más sano posible, ¿no? En una situación en la cual tuvimos una complicación muy grande. Entonces surgió un poco trabajar en el programa radial con mente diversa. Y ahí comenzamos a entrevistar personas, comenzamos a identificar que muchas personas pasaban por situaciones similares a la nuestra y muchísimo más difíciles que la nuestra, ¿no? Y empezamos a trabajar en consejería de padres, a conversar con aquellas personas que vivían nuestras experiencias, a apoyarnos mutuamente, porque además la pandemia generaba también una situación de encierro aquí, ¿no? De encierro y de complicaciones para entenderse, ¿no? Si no nos entendíamos pudiendo salir, estando todos juntos, era más difícil, ¿no? Entonces, bueno, todo esto fue lo que nos motivó a comenzar a avanzar con este trabajo. Creo que se ha logrado mucho, creo que ha habido muchas personas que se han sentido identificadas con esto y que han podido resolver ciertas cosas a partir de nuestra experiencia, ¿no? Y eso creo que es muy, muy bueno, muy, muy bonito, ¿no? Te deja como una sensación de que lo que estás haciendo tiene un sentido, ¿no? Y básicamente eso fue el interín de ello, ¿no? Desde ahí nació un poco el bichito que de alguna manera ha ayudado a que esto se vaya
se vaya, digamos, esparciendo un poquito más. Ahora hay muchas personas que ya están haciendo este trabajo y qué bueno, ¿no? Qué bueno, mientras más personas haya, muchísimo mejor, ¿no? ¿cierto? También. Cierto, sí. Ahora, quería preguntarte específicamente, ¿cuál ha sido la recepción que has encontrado a través de este espacio radial que Catherine lleva en Radio Nacional del Perú, precisamente tratando estos argumentos de neurodivergencia? ¿Cuál es la aceptación que has encontrado en el público que te sigue, en las personas que te siguen y qué actividades están realizando actualmente? Bueno, yo en este momento estoy ya en el proceso de trabajar, digamos, en la parte psicológica, porque aquí hay que sacar una serie de cosas que ya se han logrado. Y bueno, evidentemente mi interés profesional es ese, ¿no? Seguir trabajando con las personas neurodivergentes ya desde el ámbito profesional, que ya he culminado. Ujú, Pero digamos, a nivel de con mente diversa, creo que los grandes problemas que se veían, que creo que siguen subsistiendo aquí, son, por ejemplo, el problema educativo, ¿no? Si claro. bien el Estado aquí establece una obligatoriedad de que en cada aula existan, por ejemplo, espacios para dos personas neurodivergentes, Ujú, lo que está sucediendo y viene sucediendo hasta ahora es que, bueno, el profesor que no sabe a veces qué hacer, bueno, los acepta, pero evidentemente los aísla porque tiene que Exacto. trabajar con el objetivo de lo que le dejan, porque lo obligan a cumplir ese objetivo y siente que con el otro, en los casos de los otros chicos, no lo puede hacer, por consiguiente, como que lo tiene ahí, ¿no? Entonces, Claro, es como un huésped, ¿no? Se convierte en un huésped dentro de un auto. Entonces, eso es un exacto. problema que veíamos mucho. Los padres sufrían mucho con buscar centros educativos donde sus hijos pudieran tener una receptividad mayor, donde pudieran ser más entendidos desde su diferencia, ¿no? Eso fue lo Exactamente. primero, ¿no? sí. Lo segundo fue el tema social, ¿no? Tenemos una tendencia a veces a que si no se comportan las personas con nuestras características sociales o lo que entendemos que está bien, entonces comenzamos a marcar distancia. Un chico con una crisis, por ejemplo, era visto como un malcriado, ¿no? Qué malcriado es chiquito, cómo puede actuar así, Claro, ¿no? Cuando muchas veces no entendemos que una persona autista puede tener dificultades para, de repente, con sonidos demasiado estridentes, con, digamos, exacto. hasta con materiales que sean muy complicados, La con ropa, olores, con la ropa, con la efectivamente, ropa. ¿no? Ujú, Con los olores, ¿no? Hay olores que de repente nosotros no detectamos, pero ellos detectan de una manera pero precisa, ¿no? Y les incomoda y no saben cómo manejarlo. Sus sistemas se complican, se confunden y la manera de recibir la información es muy distinta a la de quienes no, a lo de los neurotípicos que nos llamamos, ¿no? O quienes Claro. no tenemos sí, sí, la sí. característica neurodivergente. Gaby, Entonces, sí, sí, cuando hablamos de neurodivergente, estamos hablando del espectro autista, niños o personas con algún otro tipo de trastorno de comportamiento, de conducta. Cuéntanos un poco qué abarca todo la denominación de neurodivergente. sí, hay un desarrollo de esta idea que es reciente en realidad, que tiene que Exacto. ver mucho con la forma en la cual recibimos la información y entendemos el mundo. Y hay que entender particularmente que los cerebros humanos funcionan de manera diferente. Entonces podemos llegar a una misma conclusión, pero nuestros cerebros van a operar y van a utilizar elementos distintos para llegar a una conclusión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que se entiende por neurodivergencia. O sea, no es una manera limitante de entender las cosas, sino es una manera diferente de manejar la información. Entonces, es ahí lo Mm, rico de esto, claro. porque, por ejemplo, en un empleo yo puedo tener un objetivo, pero resulta, y mi equipo seguramente va a salir en ese objetivo y me va a dar ciertas ideas que probablemente sean las ideas de siempre. Pero resulta que el neurodivergente tiene otra forma de procesar y al procesar es muy probable que me dé ideas que yo no había pensado y que me pueden llevar a mi objetivo, ¿no? Claro, Entonces, claro. esto es lo maravilloso de eso, ¿no? Que es que es la perspectiva que tenemos que entender bajo el criterio de incluir y además de valorar desde la diferencia, ¿no? Exacto. Es un cambio de paradigma enorme, ¿ah? Importante. Es Qué Exacto. una importante. revolución, ¿no? Ujú. Efectivamente. ¿Qué Cuando nos Sí, mencionabas la problemática con los maestros, porque partamos desde la escuela, ¿crees que sea necesario que
dentro de la estructura de la carrera de los maestros de educación, ¿está incluida también una formación específica para tratar con alumnos que tengan este tipo de característica? Totalmente, totalmente. Considero que esto debería ser fundamental, Ujú. más aún de que no es un tema de que tenga que ver con el hecho de que cómo me relaciono con aquellas personas que están ingresando por inclusión, sino que hay más cerebros neurodivergentes de lo que nosotros creemos que hay, ¿no? Exacto, exacto. ¿No? Entonces vamos a tener No, que modificar muchas formas en las cuales estamos abordando los temas educativos, en las cuales estamos abordando el aprendizaje, en las cuales estamos abordando la interrelación. Hay muchas cosas que están cambiando y creo que el sistema educativo va a tener que comenzar a trabajar muy rápido y muy duro en tratar de modificar todas estas cosas. Ahora, lo cierto es que a mí también me da muchísimo gusto ver que hay muchos maestros que se están preocupando por comprometerse con el tema y por aprender cada vez más, ¿no? Y eso creo que es maravilloso, ¿no? Eso habla mucho de la capacidad profesional de quienes están al mando de los centros educativos, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer más, tendríamos que hacer más desde el Estado, ¿no? En el caso nacional, por lo menos, que creo que es lo y que no falta. solo, claro, y no solamente los maestros. Eh, yo he notado que a través de las redes sociales hemos comprobado muchas veces que son los propios niños, compañeros, que ayudan a los demás para integrarlos, ¿no? Para integrarlos para que formen parte de este grupo, de esta clase. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Que crezcan todos de una manera, que reciban la educación, pero al mismo tiempo que integren y entiendan a sus compañeros, ¿no? Eso también es importante. Es un papel que tiene que jugar también la sociedad, los padres y los compañeros de clase. Sí, muy cierto, muy cierto. Bueno, es desde la crianza, ¿no? Es criar desde la empatía, es Es- trabajar desde la educación emocional, ¿no? Ujú. Eh, Yo creo que ese es el punto al cual tendríamos que tratar de llegar. Yo creo que cuando logremos eso, va a ser muchísimo más fácil entender muchísimas cosas que nos suceden en el día a día, ¿no? Cierto. Y Por entendernos más como ejemplo, sociedad. exacto, un neurodivergente, por ejemplo, no entiende el doble sentido. Si tú le dices, esa casa es hecha de fresa, te lo va a creer. Te lo va a creer. Un neurodivergente no entiende ni los dobles sentidos, ni los sentidos figurados. No, porque entienden las cosas literalmente. Aquello que tú dices, eso es. Como que también, si un neurodivergente te dice una cosa, es eso lo que hará. No se va a ir por entre las ramas ni nada por el estilo. A mí honestamente, perdonando un poco, pero yo he aprendido a entender y a valorar estos aspectos, ¿eh? Porque me parece que son mucho más ricos. Hablan de una comunicación mucho más honesta, más sincera, más simple, más transparente. O sea, y eso particularmente yo lo prefiero. Yo lo prefiero. En los niños a veces, que decía Cecilia, los niños a veces juegan y dicen cosas que van hacia la interpretación y el neurodivergente se encuentra un poco fuera de juego, para citar un término de fútbol. Se encuentra un poco fuera de juego porque no entiende hacia dónde están yendo los otros. O sea, y se encuentra, no es que lo aíslen, no logra seguir el paso. Es eso, no, porque no entiendes lo que está pasando. No entiendes. O sea, no lo sé, Katy. Quítame la razón y desmiénteme Ilústranos. si me equivoco. Ilústranos, Katy. Ilústranos. No, total razón, total razón. De hecho hay estudios en casos de centros educativos con niños autistas, donde se ha trabajado, por ejemplo, los temas de teoría de la mente, que tiene que ver un poco para entender lo que el otro te quiere transmitir, que a veces puede ser un poco complicado, Sí. y cómo ha ido un proceso impresionante, ¿no? O sea, efectivamente son las cosas en las cuales tenemos que trabajar, y esto tiene que ver mucho con la forma de pensar del neurodivergente en cuanto a los valores, porque ellos están muy apegados a valores. Sí. Entonces, por ejemplo, me pasaba mucho con mi esposo, él tiene un criterio de valores como la justicia es un valor muy importante. Entonces, él no entendía por qué sus jefes, ¿no? Podían tomar decisiones que no estaban apegadas a ese principio, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es a veces difícil de entender, a veces nosotros como que nos acomodamos a la coyuntura, mira, bueno, acá no vamos a poder hacer nada, vamos a tener que dejarlo pasar, pero para ellos, para un neurodivergente es difícil porque tiene una condición totalmente pegada a valores.
Exacto. Y es maravilloso, ¿no? Sería muy lindo que nuestros políticos pudieran ser neurodivergentes. Imagínate, tendríamos gente con valores Con precisos, valores. claros, bien establecidos, ¿no? Creo que por ahí Exactamente, que son ganaríamos honestos, mucho. ¿no? Yo Exacto, algo ¿no? que recalco que es la honestidad, porque para ellos es impensable faltar a la verdad o no hacer lo correcto, ¿no? Lo formal, lo establecido. Entonces Ujú, son, exacto, lo que hablaba Katy, ¿no? Que ujú. sería interesante que muchos compartamos ese tipo de aspectos, ¿no? Por eso lo que Claro, dice Katy de la educación desde la empatía es, creo yo, fundamental, porque definitivamente un aspecto puede ser el tolerar, creo que describías un poco un comportamiento de este tipo por parte de los maestros, el tolerar la existencia de dos alumnos neurodivergentes, Ujú. pero ¿dónde está el paso más allá, el paso de la empatía, ¿no? Esta es una lección que aprendí de Sandra Pisk, nuestra querida amiga de Costa Rica, pero en Mm, definitiva, la tolerancia es muy buena hasta cierto punto, pero en definitiva se ha convertido en un refugio muy, muy, muy socorrido, cuando en realidad deberíamos tomarnos el ejercicio de ir hacia la empatía. Y creo que efectivamente, ahí se abatirían todos los muros divisorios que la tolerancia suele respetar también. totalmente cierto, ¿no? Ese es justamente ese gran paso que tenemos que dar, ¿no? Porque la tolerancia va a tener un límite. Va a haber un momento en que yo te voy a decir, mira, sabes que yo te tolero, pero sabes que ya hasta acá nomás voy. Claro, ¿No? claro, Entonces, ahí vamos a entrar justamente a la necesidad de poder entender un poco más allá, de pensar en el otro como aquella persona que puede sumar, no exacto. como aquella persona a la que tengo que soportar, ¿no? Como si fuera una carga, Ujú, ¿no? ujú. qué importante, Katy, que mencionas eso, porque yo me imagino que para muchas familias que tienen uno de sus integrantes, a lo mejor un hijo, ¿no? Un ser querido que es neurodivergente, pues al principio debe ser bastante difícil, muy, muy complicado el poder entenderlo, ¿no? Y precisamente la ayuda no solamente viene para la persona, sino también para la familia, para el entorno. Eso se está dando. Actualmente es posible, digamos que en el gobierno existen políticas o acciones dirigidas hacia las familias para poder integrarlas, para que puedan entender, para que puedan ayudar. Mira, si bien hay un marco legal que antes no existía, lo cierto es que todavía tenemos que trabajar mucho en que la comunidad pueda entender eh, cómo ayudar y también tiene que entender cómo conocer más o menos estas situaciones. ¿A qué me refiero? A que los medios de comunicación de alguna manera muchas veces nos presentan a ciertos modelos de personas eh, que muchas personas entienden que son personas neurodivergentes y que todos los neurodivergentes deberían ser exactamente como ellos. Claro. Entonces, muchas veces yo he escuchado a padres que tienen, por ejemplo, a un hijo neurodivergente que antes era conocido como un chico con síndrome de Asperger, y ahora ya no se aplica para efecto del DSM-5, pero y compañeros le dicen, no, tú no puedes ser Asperger o tú no puedes ser autista porque tú no te golpeas la cabeza. O Claro, sea, tú no eres como Claro, Raymond, pues, ¿no? claro. Entonces, como no eres así, entonces tú me estás mintiendo. O situaciones en las cuales el TDAH se ha convertido también en una condición ya sobrediagnosticada, ¿no? Entonces, ahora todo el mundo es TDAH, Es cierto. entonces ya se ha vuelto como una moda. Entonces, hay ciertas cosas que creo que se están perdiendo un poco, ¿no? En el horizonte. Creo que tendríamos que tratar de comprender más. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de una muy buena amiga neurodivergente, una chica que tenía incluso un cargo en ventas, o sea, que ella tenía que desarrollar muchísimas habilidades sociales, y esta chica tenía justamente lo que decía Susi, ¿no? El problema con las etiquetas de la ropa. Ella tenía que ir muy bien vestida, pero las etiquetas de la ropa la desesperaban, ¿no? Llegaba un punto en que se hacía hasta las laceraciones en el cuerpo de la desesperación. Y ella me decía, pues no, yo he tenido que copiar patrones, yo he tenido que identificar a las personas que son sumamente sueltas o extrovertidas y he copiado los patrones de su inflexión de voz, del manejo de cómo se desarrollaban en sociedad, ¿no? De tal manera que yo he podido superar este problema, pero llega un momento en que mi batería social se me agota, ¿no? Aquí digo, ya Sí. necesito mi periodo de tranquilidad, de soledad para recargar esas baterías y volver otra vez, ¿no? Y yo creo que tendríamos que entender eso, ¿no? Entender estas características diversas que al final se convierten en algo maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de conocer personas que en empresas son
las mejores, son las más reconocidas, justamente por su apego a valores, por su apego a objetivos, por su lealtad. Y eso creo que es algo encomiable y que tendríamos que integrar mucho más. Sí, sí, sí. Es muy Qué interesante bonito, todo este qué tema. bonito. Definitivamente es súper interesante. Yo creo que me voy a pasar de amiga y te voy a pedir que podamos volver a conversar. Por supuesto, amiga, por favor.